Buenas noches. ¿Qué contiene el papelito que el presidente Trump usa ahora como azote de México, el papelito del acuerdo sobre migrantes que, según Trump, México no quiere revelar? That's the agreement that everybody says I don't have. So, no, because I'm going to let Mexico do the announcement at the right time. From Mexico, they want to go through, but here's the agreement. It's a very simple agreement. This is one page. This is one page of a very long and very good agreement for both Mexico and the United States. Without the tariffs, we would have had nothing. If they bring the numbers way down, we won't have to. But this is my option. It goes into effect when I want it to, but I have a lot of respect for the president of Mexico. I have a lot of respect for the people we dealt with, so I don't want to do that. Bueno, pues resulta que un fotógrafo del Washington Post, un fotógrafo de nombre Javin Botsford, tomó una fotografía en la que se alcanza a ver parte del documento. En el papelito que enseñó Trump se lee textual: si Estados Unidos determina su discreción y tras consultar con México después de 45 días que las medidas adoptadas por México no han logrado resultados satisfactorios en la atención del flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, México tomará todas las medidas necesarias bajo su ley local. El documento está firmado por Alejandro Celorio, que es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la nuestra, y por Marek String, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado. Todo esto, claro, si el papelito que mostró el señor Trump es en realidad el del acuerdo secreto con México. Vamos a regresar al tema en un momento, pero antes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha tenido días muy difíciles, en especial por la conmoción que provocó el secuestro y muerte del joven estudiante Norberto Ronquillo. Ayer, como lo presentamos aquí, el hashtag Claudia Renuncia fue número 1 en las tendencias durante varias horas. Y ante un trending topic tan pernicioso y dañino, la jefa de gobierno necesitaba que un superhéroe viniera al rescate. Me siento muy tranquilo en la ciudad porque tenemos una extraordinaria jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No está sola. No está sola. No está sola. Es que hay veces que la maltratan mucho, unos grandulones ahí, abusivos, ventajosos, pero no está sola, tiene el apoyo del presidente de la República y del pueblo de la capital, de la Ciudad de México. Imágenes de esta tarde en la alcaldía de Gustavo Amadero. Más claro, imposible. Quien se meta con Claudia, se mete con el presidente de la República. Y ahora, aparte de seguir buscando qué contiene en realidad el papelito de Trump, habrá que averiguar quiénes son los grandulones abusivos que amenazan a la jefa de gobierno de la capital. Aunque parece que algunos de esos grandulones están en el propio gobierno de la ciudad, en el Ministerio Público de la ciudad y en los servicios de salud de la ciudad. Vamos a ver este caso. Un taxista fue asaltado por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros. Ahí en la Gustavo Amadero, donde estuvo esta tarde el presidente. Aparte del asalto, el taxista tuvo que pasar por todo esto. No había sido asaltado en sus 6 años como taxista, pero en el último mes, ladrones que fingieron ser pasajeros lo asaltaron 2 veces en la misma zona. A la 1 de la madrugada del domingo, 2 hombres tomaron el taxi de Sotero, afuera de un bar en un lugar conocido como La Curva, en la Gustavo Amadero.
pidieron que los llevara a la colonia Colosio, en la misma alcaldía. Pero llegando a su destino, pues me amagaron. Uno de ellos me agarró del cuello, me apretó el cuello tratándome de asfixiar y el otro empezó a golpear. Pero al yo darme cuenta que no venían armados, pues traté de defenderme, ¿no? Me sacaron de mi unidad, me golpearon. Los ladrones llamaron a más de sus cómplices para golpear al taxista. Mientras lo golpeaban, el auto se echó en reversa y se atoró contra un muro de contención. Los asaltantes le quitaron su celular y los 850 pesos que había juntado en toda la noche. También intentaron llevarse el taxi, pero no lo lograron, porque se había quedado atorado con un muro de contención. Los ladrones huyeron, mientras algunos curiosos lo ayudaron a arrancar su taxi. Sotero fue a denunciar el robo al Ministerio Público número 21 de la alcaldía Gustavo Amadero. Pero el médico legista le dijo que fuera a un hospital para certificar las heridas y que después regresara para poder levantar la denuncia. Aún de madrugada, Sotero fue al hospital de Ticomán, pero le dijeron que no tenían material para sacar placas. Después se fue al hospital de La Villa, pero no tenían especialistas. Ya casi al amanecer del domingo, Sotero se trasladó al hospital Balbuena, pero le dijeron que no había rayos X. Por el cansancio y los dolores, Sotero regresó a su casa. Por la tarde fue al Hospital General de Tacuba, pero los regresaron a Balbuena. Seguían sin tener rayos X. Fue hasta el Hospital Gregorio Salas donde por fin lo atendieron. Ahí le sacaron las placas a las 10:30 de la noche del domingo. Tengo una costilla rota, tengo desbloqueada la nariz y perdí mucha sangre. Y yo le pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto sobre los hospitales, que faltan aparatos, no hay médicos. Afortunadamente a mí no me hirieron con un arma blanca o con una bala, pero hay personas, hay gente, compañeros taxistas que han sufrido este tipo de casos, que a veces han llegado al hospital a morirse nada más porque no los atienden luego. Después de recorrer 5 hospitales para que le sacaran una radiografía, Sotero por fin pudo descansar y recuperarse todo el lunes. Hoy, aún con el dolor, fue a presentar su denuncia al Ministerio Público. Pero le dijeron otra vez que no había médico legista que recibiera su certificado de lesiones. Entonces me dicen que yo me presento hasta después de las 3, que esa hora es cuando, a ver si llega, eso fue lo que me dijeron, que a ver si llega el médico legista. Por la tarde, el señor Sotero regresó al Ministerio Público para presentar la denuncia, pero no pudo hacerlo, por increíble que parezca, no pudo hacerlo. El señor Sotero acusó que el personal dudó que hubiera sido asaltado. Ante eso, se fue de regreso a su casa, nos dijo que va a regresar mañana en el cambio de turno a ver si ahí puede denunciar. De ahí la pregunta, ¿quiénes son los grandulones que desaniman, maltratan así al pueblo? Porque suponemos que este señor, el señor Sotero, el taxista Sotero, es pueblo. Vamos a ver ahora a un grandulón de veras, a un personaje que desata la rabia de los capitalinos y que los llena de incertidumbre y miedo. La semana pasada presentamos un video del momento en que un taxista golpeaba a un vehículo particular sin que nadie se lo impidiera. La Secretaría de Movilidad de la ciudad dijo entonces que para intervenir en contra del agresor, el chofer afectado tenía que presentar una denuncia. Dimos con el hombre agredido, es un taxista de Uber, o era porque ya perdió su trabajo. Nos dijo que sí fue a denunciar, pero que no pudo concretar la denuncia porque para hacerlo le pedían el nombre y el domicilio de su agresor. Así las cosas. ¿Quiénes son los grandulones? Le doy muchas gracias al miedo que tuve al instante, porque fue el miedo el que no me dejó salir del carro. Realmente yo cuando estaba dentro del carro no sabía hasta dónde iban a llegar estas consecuencias. Padre de familia con 3 años como conductor en la plataforma Uber, a Jesús, la violencia de la ciudad le respiró de cerca. El pasado miércoles un incidente de tránsito terminó en una agresión directa en su contra.
Jesús narra que la mañana del 5 de junio, un Peugeot 301 color gris inscrito en la plataforma Uber circulaba por Avenida Coxpa al sur de la Ciudad de México. En el cruce con la Avenida de las Torres, un taxi tradicional intenta ganarle el paso invadiendo su carril. La maniobra buscaba evitar a los carros detenidos que esperaban dar vuelta a la izquierda. Jesús no lo deja pasar. El taxista le reclama y lo persigue de cerca. Los dos continúan circulando en la misma dirección. Metros más adelante, el taxista intenta nuevamente ganar el paso. Acelera, cambia de carril sin precaución y una camioneta de transporte público le pega a su taxi. Jesús se empareja y de ventana a ventana le dice al taxista: mira güey, lo que ya provocaste. El taxista explota. Lo persigue de cerca durante varias cuadras hasta que finalmente lo alcanza y se le cierra. Este es el momento en el que comienza el video. De hecho, él comienza a darle de rodillazos al vehículo y me comienza a decir: te voy a bajar de a huevo, disculpen las palabras, y vas a ver, güey, cuando te baje. Fue cuando se fue a su vehículo, no sé qué bajó, realmente no sé si era un tubo que era, porque cuando yo veía que le pegaba a mi parabrisas, a mi cajuela, a mi cofre, veía cómo se doblaba con lo que me pegaba. Yo no sé qué es con lo que me pegó. Un hombre de chamarra azul se acerca al auto de Jesús. Él recuerda que intentó mediar, pero la actitud del taxista acabó por alejarlo. Pero viendo la actitud de esta persona dije: pero ¿hasta qué momento voy a llegar o me van a dejar de golpear? ¿Hasta qué punto él va a dejar de agredirme si yo me bajo? Jesús asegura que 2 policías que atestiguaron parte de los golpes decidieron no intervenir. Incluso le recomendaron que se fuera del lugar para evitar más agresiones. Le digo: ¿entonces qué puedes hacer? Me dice: pues nada, realmente lo que te recomiendo es que te vayas con tu golpe. Le dijo: así de fácil. Me dice: pues sí, pues es que fíjate, son muchos. Y la Procuraduría de Justicia no le tomó declaración. Le pidió el nombre completo y domicilio de su agresor para saber de la denuncia. Lo que viene después del video no fue mejor para Jesús. La plataforma Uber, que según él se enteró de los hechos en ese momento, le dijo que no podía ayudarlo y dio por finalizado su reporte. Además, el dueño del auto le quiere cobrar los daños. Yo estoy ahorita en bancarrota, por decirlo así. Uber es mi único ingreso, o era mi único ingreso. Pues realmente yo estoy quebrado. Según el testimonio de esta persona agredida, en el lugar había 2 policías que no intervinieron. El video que vimos fue de hechos del miércoles en Cuapa. El viernes presentamos aquí la tarjeta de circulación del taxista del taxi, placas A59435, a nombre de un señor Roberto Medina. Supimos que el señor no era el conductor, sino el dueño del taxi, y que se comprometía a pagar los daños. Eso el viernes. Hasta hoy, nadie parece saber quién es el agresor, dónde está, si continúa manejando un taxi. ¿Le interesa a la autoridad de la ciudad, al gobierno de Claudia Sheinbaum, ponerle un alto a estos grandulones, como este taxista violentísimo, brutal? ¿Le interesa o todo es una conspiración de los grandulones? El viernes presentamos aquí la tarjeta de circulación. Está terminando el martes y ese asesino en potencia debe estar agrediendo a alguien más en la Ciudad de México, o en este momento debe estarse muriendo de la risa ver el testimonio de su agredido, que no pudo denunciarlo porque no conocía el nombre y dirección del agresor. El agresor se debe estar carcajeando. ¿Quiénes son los grandulones de la Ciudad de México? ¿Quiénes son? Respecto a este caso, Uber México informó a Imagen Noticias que la cobertura de daños que protege a sus socios solo aplica durante los viajes contratados. En este caso que presentamos, Jesús, el chofer agredido, no llevaba pasajeros en ese momento, así es que lástima, Jesús, los hechos violentos son injustificables, dice la respuesta de Uber, pero son las autoridades las responsables de dar con el agresor y obligarlo a reparar el daño. Lástima, Jesús, lástima. Hoy se llevó a cabo el funeral de Norberto Ronquillo, el estudiante secuestrado el martes de la semana pasada al salir de la Universidad del Pedregal, cuyo cuerpo apareció en la madrugada de ayer. A los funerales llegaron una buena cantidad de alumnos. Mañana temprano
Las cenizas del joven van a ser llevadas a Meoquí, Chihuahua, de donde era originario. Ahí va a tener lugar una misa y después una marcha para exigir justicia. Después será llevado a la ciudad de Chihuahua, en donde vive su señora madre. Hoy se dijo que hubo avances en la investigación del caso. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que tuvo acceso a una cámara de seguridad particular en donde se podría identificar el auto que secuestraron a Norberto. Además, los policías que no resguardaron el alto del joven fueron llamados a declarar. La procuradora Ernestina Godoy informó que siguen 2 líneas de investigación sólidas que tienen que ver con su entorno familiar, escolar y con sus amistades, y confirmó que la muerte de Norberto fue por asfixia. Además, aseguró la procuradora que este caso es atípico, pues los secuestradores asesinaron al joven casi de inmediato y no hubo más negociación con sus familiares. Sobre esta última declaración habló la mamá de Norberto. La Procuraduría dice que el secuestro de su hijo es un caso atípico, que porque lo asesinaron muy rápido, que todo se dio muy rápido. Yo no sé si sea atípico o no sea atípico, lo que sé es que ya no está aquí y que eso no se vale. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que nadie lo merece, o sea, ni el que no anda tan bien o el que pues se toma su cervecita o el que, o sea, nadie lo merecemos. Me voy con mi hijo. Gracias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ayer se reunió con familiares de las víctimas de secuestro y le pidieron que no se rinda. Claudia Sheinbaum insistió que este gobierno no lo vencerá la delincuencia. Bueno, como veíamos al inicio del programa, el presidente Trump insiste en que hay una parte del acuerdo firmado el viernes con México que no se ha hecho público. A su modo, Trump solo dio un adelanto y vamos a volverlo a ver. Vamos a volver a ver cómo lo hizo. That's the agreement that everybody says I don't have. So, no, because I'm going to let Mexico do the announcement at the right time. From Mexico, they want to go through, but here's the agreement. It's a very simple agreement. This is one page. This is one page of a very long and very good agreement for both Mexico and the United States. Without the tariffs, we would have had nothing. If they bring the numbers way down, we won't have to. But this is my option. It goes into effect when I want it to, but I have a lot of respect for the president of Mexico. I have a lot of respect for the people we dealt with, so I don't want to do that. Mucho respeto por México, por el presidente, por el equipo negociador. Ya vimos también al inicio del programa cómo el Washington Post consiguió una foto que muestra parte del documento y eso pues seguramente llevó al canciller, a Marcelo Ebrard, a explicar que el compromiso que se firmó contempla reducir la migración a Estados Unidos en 45 días, pero si no se logra el objetivo, pues también da tiempo a México para prepararse lo mejor posible para otra negociación. No tenemos nada que ocultar, aquí está todo. ¿Qué es lo que para nosotros es más importante? Que tenemos la posibilidad de demostrar que tenemos razón. Vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo. Si hay una reducción, pues evidentemente tendremos razón. Si no la logramos, pues entonces nuestro argumento se debilitó muchísimo. El canciller Ebrard dijo que no se quisieron comprometer a poner una cifra de detenciones de migrantes en cuanto tendría que bajar, pero el objetivo parece muy claro. De aquí al 22 de julio, que es cuando se cumplen los 45 días, la pregunta es, ¿podrá México bajar la cifra de mayo, la que tanto alteró a Trump, de 144,000 migrantes que llegaron en mayo a Estados Unidos desde México y fueron detenidos? ¿Podrá México, con las medidas en nuestro territorio, hacer que esa cifra, que es una cifra de Estados Unidos, baje? Creo que ese va a ser el dato. Sí, en los primeros días de julio, el gobierno de Estados Unidos dice que ese total de 144,000 detenciones aumentó. Viene otra vez la pesadilla con Donald Trump, quien sigue muy confiado con el acuerdo que se alcanzó con Estados Unidos. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pone, por ejemplo, el peso y, bueno, dice que está muy contento. Se alejó este tema, esta amenaza, algún tiempo. Nosotros vamos a demostrarle al mundo
que la migración va a ser opcional. Esa es la enseñanza de México al mundo. Lo veremos. Por lo pronto tiene hasta el 20 y tantos de julio para demostrarle a Estados Unidos que México ya no es zona franca, territorio libre para que avancen los migrantes centroamericanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó al Senado un informe del viaje que hizo el canciller Ebrard a Washington para negociar este asunto, el de los aranceles. El documento reseña las actividades y reuniones de la delegación mexicana, no presenta documentos oficiales de los acuerdos que se firmó con Estados Unidos, y eso llevó, entre otros, al senador del PAN, expresidente de ese partido, Damián Cepeda, a tuitear: es una burla el documento entregado al Senado, una narración del canciller Marcelo Ebrard. El gobierno tiene que entregar cualquier documento formal que haya sido firmado o acordado a nombre de México con compromisos internacionales. En la frontera sur, en Tapachula, estuvo el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Se reunió a puerta cerrada con mandos militares para afinar detalles sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Se acordó instalar cuarteles en Tonalá, en Palenque y en Pichucalco. Mañana supuestamente comenzarán a llegar elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Hoy, por cierto, fueron regresados 108 hondureños desde Villahermosa, los mandaron a San Pedro Sula, y hoy murió un migrante guatemalteco detenido por agentes de migración en Tapachula. Por la mañana, el presidente López Obrador y el canciller Ebrard presentaron al equipo que va a estar a cargo de las tareas para que se cumpla el acuerdo con Estados Unidos. El general Vicente Antonio Hernández va a ser el responsable del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. Francisco Garduño va a coordinar las áreas de migración con los estados. El subsecretario de Trabajo, Horacio Duarte, va a ser el encargado de organizar un plan de atención para migrantes que esperan su proceso de asilo en la frontera norte. Maximiliano Reyes va a estar a cargo de negociar la cooperación con los países de Centroamérica, y Javier May se hará cargo de programas sociales para migrantes. En otras cosas, aquí en Imagen Noticias le hemos dado seguimiento al caso de Pilar Garrido, la española secuestrada, más bien muerta, en Soto la Marina, Tamaulipas, en junio de 2017. Su esposo, Jorge Fernández, fue acusado y sentenciado a 47 años de prisión por este crimen, historia que hemos seguido aquí. Bueno, la sentencia fue apelada por sus abogados. Han pasado 5 meses y por ello los padres del señor Jorge Fernández publicaron una carta donde piden a los magistrados que llevan esta apelación que emitan un fallo lo antes posible. Piden que ese fallo sea a favor de su hijo, pues insisten que la Fiscalía de Tamaulipas nunca entregó pruebas contundentes de que Jorge asesinó a su esposa. La Fiscalía General de la República informó que 3 aspirantes que ya habían sido entrevistados para ser, alguno de ellos, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, los 3 declinaron su intención de continuar, de seguir buscando el cargo. La Fiscalía no dio a conocer los nombres de los candidatos, solo dijo que eran 2 hombres y una mujer. Tampoco se informaron las razones de por qué declinaron, solo se dijo que eran 3 buenos perfiles con experiencia a quienes se les ofreció el pleno respaldo tanto de la Fiscalía General de la República como de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Nadie quiere ser fiscal del caso Ayotzinapa. En otras cosas, el vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, Silem García, denunció esta mañana que la Iglesia y sus fieles están siendo víctimas de un linchamiento mediático y de discriminación religiosa. El vocero de la Luz del Mundo informó que han documentado 830 ataques en redes sociales, agresiones físicas contra mujeres, bullying a niños en escuelas y vandalismo contra sus templos, y señaló quién podría ser responsable de estas hostilidades. A raíz de las irresponsables declaraciones del fiscal general de California, quien violentó de manera irresponsable los principios de presunción de inocencia y debido proceso, lo cual generó un clima de odio y discriminación, ha generado condiciones para un linchamiento mediático en contra de nuestra comunidad religiosa. Señor Silem García informó que ya presentaron quejas ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dijo que entregaron una narrativa de hechos a la Fiscalía General de la República y al propio presidente López Obrador para que emitan medidas precautorias. Dijo también que el señor Nazón Joaquín, el líder de la Luz del Mundo,
el apóstol de Jesucristo, detenido en California hace una semana, está tranquilo y sigue al frente de la iglesia. Esta tarde se difundió este oficio girado por el doctor Jesús Taboada, jefe del Departamento de Neuroimagen del Instituto Nacional de Neurología. En el documento informa que por falta de jeringas, se cancelarán los estudios de tomografías contratadas en el Departamento de Neuroimagen. Solo se realizarán tomografías simples. En el oficio piden a los jefes de servicio y a subdirectores de áreas médicas que tomen las medidas pertinentes. Sigue la crisis en los institutos de salud. ¿Qué más tenemos, Paula? Jóvenes estudiantes en Querétaro donaron 8,000 pesos de su beca Benito Juárez para la construcción de su telebachillerato en la comunidad La Monja y retaron a diputados y senadores de su estado a donar 1 peso por cada peso que ellos reunieron. Los estudiantes recientemente recibieron su beca universal Benito Juárez, de la cual decidieron aportar 200 pesos para comprar 1 millar de tabiques. Y con esto se ha avanzado muchísimo. Estamos en Santa Rosa Jáuregui, en el estado de Querétaro. Y retamos a que nuestros diputados y senadores donen 1 peso por cada peso que dieron los muchachos. Desde el fin de semana, solamente una diputada hizo su donación, fue Beatriz Marmolejo, quien se comprometió a ayudar a los estudiantes, quienes esperan que los congresistas se unan a este reto. Voy a cantarles el guapango, pues alteza. Antes quiero presentarles mi bello región huasteca. Y así al ritmo de un guapango es como algunos automovilistas, los que tuvieron suerte, pudieron esperar en uno de los tramos de la autopista México-Puebla, que estuvo cerrada durante más de 6 horas tras la volcadura de una pipa. Algunos eligieron bailar. La pipa transportaba melaza en 2 contenedores. Uno golpeó contra los bloques de contención y el producto quedó sobre la vía. El accidente causó que otros 6 vehículos que iban cerca de la pipa derraparan y golpearan contra el muro que divide ambos sentidos de la autopista. Alrededor de las 5 de la tarde, Capuf informó que la ruta había sido abierta para los automovilistas. El ecologista José Luis Álvarez, defensor del santuario del Mono Zaraguato en Tabasco, fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado en Palenque, Chiapas, con disparos de arma de fuego, según informó Miguel Pérez, presidente de las Unidades de Manejo Ambiental de Tabasco, quien aseguró que José Luis Álvarez ya había pedido protección a las autoridades por las amenazas de muerte recibidas. Álvarez estableció en el año 2012 UMA, que maneja un área protegida de 345 hectáreas en Chablé, Tabasco, donde habitan monos zaraguato, iguanas y garzas. Él había denunciado recientemente la extracción ilegal de arena. Permiso, Ciro. Hoy se llevó a cabo la reunión de consejeros regionales de BBVA. Se habló ahí de la importancia de la inversión privada para el crecimiento económico del país. Ahí el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, aseguró que el gobierno del presidente López Obrador va a hacer todo lo posible para salvar a Pemex y dijo esto sobre los proyectos estratégicos del sexenio y otro que estaría pendiente. Por cierto, también viene, aquí sí cabe, y se está contemplando, por lo menos a nivel de plática, qué vamos a hacer con el tren México-Toluca. Va a ser muy importante. Ahí sí, yo diría que estamos proponiendo en el Consejo abrirlo a la inversión privada. Uy, qué bueno, porque ahí tenemos a la mitad de eso. A la mitad. En el lado del Tren Maya y el lado del Istmo, totalmente el sector privado. Ahí mismo el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, aseguró que gracias al nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá hay una posibilidad extraordinaria de crecimiento. El señor Ursúa dijo que México está obligado a llevarse bien con el gobierno de Donald Trump, ya que estamos integrados con Norteamérica. Por cierto, hoy en el Senado comenzaron los trabajos en comisiones para ratificar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Participaron funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía. Se espera que el canciller Marcelo Ebrard vaya al Senado. Bueno, no se espera, él ya confirmó que estará el viernes en el Senado. Los senadores dijeron que mañana se aprobará en comisiones y se prevé que se suba y eventualmente se apruebe en el Pleno entre el martes 18
y el miércoles, entre el martes y miércoles de la próxima semana. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y eso le está pasando al gobierno de López Obrador. Prometió el secretario de Relaciones Exteriores todo. Que se iban a quedar, que les iban a dar trabajo, que hasta iban a trabajar en maquiladoras. Hasta ya se consiguió al subsecretario del Trabajo para que le ayude, prometiendo algo que no puede prometer. Dice, nosotros les vamos a dar trabajo. El gobierno no genera empleos, los genera la iniciativa privada. Y por ahí también dejó ir que les podían dar trabajo en maquiladoras. 100,000 personas trabajando en maquiladoras, y ya empieza la iniciativa privada, la Concanaco, a decir, oigan, ¿y de dónde va a salir el dinero? Y dice el gobierno de Chiapas, oigan, ¿y a quién le vamos a dar trabajo primero? ¿A los nacionales o a los migrantes ilegales? Entonces empieza a haber un problema que puede llegar hasta 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos, ¿que dónde los vas a sacar? Hoy dice Carlos Ursúa que el tren interurbano es una mala inversión. Y también el Tren Maya, y también Dos Bocas, y también el aeropuerto de Santa Lucía. No hay dinero para hacer todas estas obras. ¿De dónde va a salir? La Secretaría de Hacienda insiste en que no van a contratar deuda. Hoy Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, decía que se va a mantener el resto de esta administración en superávit primario. Es decir, que se va a mantener el orden en las finanzas públicas. ¿De dónde va a salir el dinero, Ciro? ¿De dónde? Ya recortaron todos los programas sociales, los programas de atención, los programas temporales. ¿De dónde va a salir? A mí no me queda claro, y yo creo que a nadie le queda claro. Estaba tan urgido este gobierno de que el 10 de junio no se aplicaran los aranceles, que nunca pensó que en 45 días a lo mejor sí se van a aplicar. No, ojalá habiendo tomado ojalá todos. No. La afirmamos que va a regresar el drama y que nos van a sacar otra. ¿Te acuerdas de aquellas certificaciones, Ciro? Sí, de las drogas. La DEA, sí. Pues ya volvimos a lo mismo, ¿no? Más o menos, sí, pero ahora con aranceles. En fin, déjala ahí, remátala, David. Una mala y una buena. La mala es que, según Alfonso Romo, ya no se le mueve ni un pelo al aeropuerto de Texcoco. La buena es que el de Santa Lucía tampoco. Ojalá no se haga absolutamente nada y quedaríamos igual que como estábamos. Hace unos minutos se informó que una periodista reportera, Norma Sarabia, corresponsal de Tabasco Hoy, del diario Tabasco Hoy en Huimanguillo, fue asesinada. La mataron en la puerta de su casa. Hace unos momentos el propio portal Tabasco Hoy confirmó este asesinato. De acuerdo con los primeros reportes, 2 hombres iban en una motocicleta, le dispararon cuando ella estaba por entrar a su casa. Norma Sarabia solía escribir o escribía notas policíacas en Tabasco Hoy. Otro periodista asesinado. Hacemos una pausa, regresamos con Javier Alarcón. Hoy fue boxeador Andy Ruiz a ver al presidente López Obrador. Y muchas gracias por los comentarios que estamos recibiendo por el caso del taxista que agredió a un conductor de Uber. Muchas gracias por las reflexiones que hacen. Vamos a regresar a ese tema. ¿Y a qué se compromete el gobierno de la ciudad que no ha podido dar con esta persona? Volve. Muchas gracias a las personas que se han comunicado con nosotros después del testimonio que presentamos, el del conductor agredido por un taxista violentísimo, brutal, criminal. Ayer dijimos que Claudia Sheinbaum tenía una gran oportunidad de corregir y convertir a la Ciudad de México en un espacio razonablemente pacífico, seguro. Pero hoy apareció el presidente López Obrador para acusar que hay una conspiración de los grandotes contra la jefa de gobierno y que él y el pueblo la defenderán. Otra vez la teoría del complot, en fin. Las protestas contra Claudia Sheinbaum son por los secuestros como el del joven de esta semana, por los asaltos, por la violencia y porque taxistas como ese pueden adueñarse de las calles sin que les pase nada. Cuando Claudia mete en orden a esos grandulones violentísimos, supongo que nadie se va a poner a empujar un hashtag que diga Claudia renuncia. Supongo que nadie. Ningún grandulón. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.